A todos, es un gran placer presentar el ciclo dedicado al cineasta Jacques Demy y la publicación que lo acompaña. Además, tenemos este año el honor de que nos acompañen Agnès Varda y sus hijos Rosalie y Mathieu. Normalmente cuando uno hace una retrospectiva de este tipo, se selecciona un cineasta que en muchos casos falleció hace un cierto número de años, por lo cual no es posible contar con familiares tan directos como es en este caso. Tenemos a personas que compartieron su vida, que compartieron su trabajo y que además... ¿Quelqu'un sait comment on met ce truc? ¿Qué tiene que hacer? Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3, on. Ah, voilà. ¿Repito? ¿A dónde? ¿Shall I repeat? Ça, Non. Alors, je sais pas. on a l'air d'un... Ah, si. On a l'air d'un studio, là. Ok, non, c'est bon. Ça va. Bueno, brevemente, es un honor tener con nosotros a personas... Es en español. ¿Cómo que se dice en español? Merci beaucoup. Ça se met comme ça? Si es en español, es en español. Muy bien. ¿El francés? ¿Tiene francés? ¿Alguna Oui. parte? Ça Oui, va? moi j'entends en français. Ah, c'est ça? Parfait. On peut changer de chaîne. Moi, je vais voir un peu en allemand. A mí Bueno. me gusta escuchar español. ¿Me ha entendido hasta ahora, señora Varda? Sí. Bueno, por tercera vez, que agradecemos mucho la presencia de la familia y en este caso es un privilegio que sean personas que no solo han compartido su vida, sino también su trabajo, como es el caso de Agnès, que además se dedica al mismo oficio, de Rosalie, que trabajó con él directamente, o Mathieu, que ha elegido seguir también, primero como actor y luego como director, pues también los pasos de su padre en esta profesión. Yo lo que quisiera también, sobre todo, es agradecer a la familia la colaboración que nos han prestado, tanto para el libro como para el ciclo. El poema que aparece en la primera página del libro, ¿Por qué ruedo? ¿Por qué hago cine?, ya nos explica el porqué contado por Jacques Demy en persona. A partir de ahí, el libro es el análisis de muchos escritores, tanto españoles como con colaboración francesa y norteamericana, del cómo lo hizo, y luego también la familia nos ha aportado frases en las que Demy explica por qué hace sus películas, por qué La Rueda, qué pretendía, que están incluidas en la filmografía. Y luego un mundo de fotografías, tanto de las películas en sí como personales y de los rodajes. Gracias a la colaboración de la familia, el libro se ha enriquecido de una forma que a lo mejor por cauces más profesionales no podríamos haber conseguido. Gracias de corazón, de parte del festival, de parte de la Filmoteca, por todo lo que nos han aportado. Y ahora le cedo la palabra a Kim ya para que nos hable sobre el cómo, cómo que es el núcleo del libro. Gracias. Bien, son muy brevemente. Simplemente reiterar el agradecimiento porque el libro a nivel iconográfico y a nivel en general, sin ellos no hubiera sido posible. Simplemente decir que, bueno, la idea de plantear un libro sobre Jacques Demy hoy en la actualidad nos lo planteamos de una manera en que se reivindicaba, por decirlo de alguna manera, la figura de Demy, su pertenencia a un género tan arraigado en el cine americano como es el musical, hasta el punto de que podríamos decir que el único autor no americano que practicó ese género y que aportó muchísimas cosas y revolucionó el género creo que es Jacques Demy. No hay un caso similar en el panorama del cine europeo, aunque no solo ese Jacques Demy, evidentemente el Jacques Demy de Lola, el Jacques Demy de La Bahía de Los Ángeles, mucho más. La idea del libro era, por un lado, revisar todo eso, y en el libro hay 3-4 artículos bastante extensos que hablan del musical y la relación con el musical americano y otros directores franceses que han practicado el musical de una manera distinta, muy distinta al caso de Demy, como puede ser Jacques Rivette tardíamente con Alto Bajo Frágil o Jean-Luc Godard en el mismo momento en que Jacques Demy empezaba a hacer musicales.
Había también un intento el último texto del libro que ha escrito Ángel Quintana está dedicado precisamente a hablar de la influencia, de la posible influencia de Jacques Demy en el cine francés contemporáneo, en directores muy diversos. Por ejemplo, hay un caso muy concreto que sería una película que se llama Jean y el chico formidable, en la que Mathieu Demy salía como actor, que establece un cierto vínculo estético, emocional, más que temático, con la obra de Jacques Demy, y en ese artículo se intenta un poco desentrañar estas relaciones. Y luego un texto que a mí me gusta mucho en el libro, que es un texto escrito por Carlos Losilla e Inma Merino, que establecen es un texto epistolar, este género que hoy está muy en boga tanto en las películas como en los textos, en los que Losilla e Inma Merino asumen en cierta medida los posibles roles de Jacques Demy y Agnès Varda y establecen un diálogo en ese texto a partir del cine que han hecho los dos y los vínculos que existen en ese cine. Un poco la idea era intentar desentrañar los misterios de Demy y la repercusión de Demy en el cine contemporáneo, que quizás, al menos desde el panorama de la crítica española, no se ha hablado tanto como de la influencia que pueden haber tenido otros compañeros de generación de Jacques Demy en el cine francés de la Nouvelle Vague, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la aportación del libro va un poco en esta dirección, o por ejemplo de hablar de algo que se sabe pero que no se conoce tanto, como es la práctica muy doméstica, muy artesanal de Jacques Demy en el cine de animación, que hay un artículo de Sigurd Echevesten que se habla de eso. Lamentablemente las películas están restauradas, están en los DVDs que han editado Cine Tamariz, pero son películas que no se pueden proyectar, ¿no? Son las películas que ellos encontraron en el garaje de Jacques Demy, las películas que había hecho de una manera muy artesanal de animación, que son muy bonitas y muy interesantes de ver, pero que no se pueden proyectar en cine, están editadas en DVD, pero hay un texto dedicado a eso que nos parecía fundamental también para entender todo Demy y romper un poco esa idea de que Demy es los paraguas de Cherburgo, las señoritas de Rochefort o Lola solamente, ¿no? Entonces un poco hay textos de todo tipo, la influencia americana de Demy, textos concretos sobre Lola, sobre el Star System, ¿no? Cómo trabajó con determinados actores, Mastroianni, Catherine Deneuve, François d'Orléac, Enoch Emmett, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nuestra aportación creo que va un poco en esa línea, ¿no? De intentar explicar cosas que igual no son tan conocidas o tan obvias en la trayectoria de Demy. Y dicho esto, pues ya paso la palabra a Agnès Varda, a Rosalie y a Mathieu para que, si tenéis preguntas o por si ellos quieren decir ya directamente algo. Gracias. Quisiera decir... Estamos agradecidos. ¿Cómo se dice? Agradecidos. Agradecidos. Agradecidos los tres. Que este trabajo has hecho con gusto, con inteligencia, con amor por el cinema de Jacques. Y yo no he leído todo, porque hemos descubierto el libro aquí, pero parece que han, como un descubierto, muchos aspectos del cinema, y es un placer de saber que esto permite al cinefil y a la gente de España de conocerlo un poco. Gracias. Es verdad que la familia, especialmente Rosalía, ha cogido imágenes en fotografía que están originales y yo noticio este artículo con la cinema de animación, que tiene que saber que este film de animación le ha hecho cuando estaba 14, 15, 6, 16 años. Él estaba inventando el cine. Es lo que se ve en Jaco de Nantes. Señora, cuéntenos de Jaco de Nantes, precisamente. ¿Cómo usted pensó hacer e hizo esa película tan preciosa? La retrospectiva, películas de Jacques, pero normalmente se entre esta mi película porque yo he hecho una ficción de la infancia de Jacques. Es que Jacques estaba malo, se estaba a casa pintando y después escribiendo. Y cada 2 o 3 días
me enseñaba lo que ha escrito. Estaba sus memorias de su infancia desde 1939, 39, una cosa así. Y estaba muy preciso dónde se fue, lo que hacían. Y yo lo he leído cada 2 días, 3 días. Y un día yo decía, wow, qué historia, qué bien. Sería un guión muy bueno. Y él dice, sí. Y yo digo, ¿por qué no le haces tú? Y digo, bueno, estoy demasiado cansado. Tú puedes hacerlo. Y dice, bueno, es tu historia, es tu cosa. Y dice, sí, por favor, hágalo. Empecé a construir un guión, porque las memorias no tenían diálogo, no tenía también la descripción de emociones, muy poco. Estaba muy clásico, muy calma, pero very interesante. Y con la aprobación de Jacques, empecé a escribir. Yo había entendido que tenemos que hacer deprisa, porque Jacques estaba malo. Deprisa, hemos encontrado un poco de dinero y empezamos así, vite. Y así Jacques podía venir al, ¿cómo se dice? ¿Giración o tournage? Tournage. Rodaje. Al rodaje. Podía venir, podía encontrar las personas que él hace niño, 3 chicos para hacer él creciendo, su madre que parecía como su madre, el padre que parecía. Y hemos tenido la suerte de girar en el mismo garage donde ha pasado su infancia. Es lo que empecé. Y después él ya me ha dicho que es mi film. Yo tengo que inventar las palabras, las cosas así. Y muchas veces le pregunté, dígame, es así que estaba, ¿qué son las palabras? ¿Qué te parece? Y dije, está muy bien, estoy ahí. Y creo que a mí me ha ayudado de hacer esto cuando estaba tan malo. Espero que le ha ayudado un poco también. Y hemos terminado la giración, el rodaje, y una semana, 2 días después se murió. Es una cosa muy extraña para nosotros, como si ha tenido fuerza de haber estas cosas se crear. Y él estaba muy orgulloso porque tenía su infancia como importante para él, más importante que cosas. ¿Y por qué? Porque toda su inspiración, se puede decir, sale de su infancia, de la gente que ha encontrado, del tisú social, tejido. Entorno. Tisú social. Tejido. Voilà. Que esto es verdad, que había importancia por su carrera, por sus films. Es así que podemos decir que Jacques Audenand puede ser proyectado cuando hay los films, las películas de Jacques. Y también el universo de Jacques Demy, que es un documental sobre sus obras de cineasta. Pero no estamos aquí para hablar de mis películas, es más about Jacques' film, Jacques' películas. Está claro, buenas tardes, está claro que Jacques Demy tuvo que tener alguna influencia del musical norteamericano, pero después de que hizo sus películas, Jacques Demy intervino posteriormente y en el cine, el musical norteamericano, le devolvió la pelota, dicho de una manera futbolística, a los americanos, influyendo en ellos a la hora de hacer un musical. Y a Mathieu me gustaría preguntarle si él tiene una carrera totalmente independiente de su padre, tiene influencias de su padre, y si es así, supondría un gran peso para su carrera o su independencia como artista. Son père.
pour moi. Toi, parle du poids de ton père. Le poids de mon père. Non, ça n'a pas été... No, no ha sido ningún peso difícil de llevar, sino al contrario. Ha sido algo que me ha ayudado, que me ha dado fuerza. En realidad, a Jacques le gustaba muchísimo enseñarnos, a Rosalie y a mí, le encantaba enseñarnos sus películas en 16 milímetros. Cuando estábamos de vacaciones, en nuestras vacaciones de familia, y hacía proyecciones regularmente. Proyectaba sus películas. Y yo creo que he visto todas sus películas a medida que iba creciendo, y las he ido viendo además con ojos diferentes en los distintos momentos de mi vida. Ahora acabamos de hablar, por ejemplo, de Las señoritas de Rochefort, y ahora pensaba que cuando era niño me identificaba con el hijo de Catherine Deneuve, con el pequeño Boubou. Se llama Boubou, el niño, el hijo de Catherine, Las señoritas de Rochefort, pero después quería ser Georges, y después quería ser Maxon, y después, bueno, pues ahora me identifico con Piccoli. Así que son películas que han ido estructurando mi infancia. De decir que ha sido un intercambio, ha sido quizá el intercambio más importante que haya podido tener con Jacques. El intercambio más importante se ha producido mediante sus películas. Mediante ellas, o nos mostraba esas películas para contarnos cuál era su visión del mundo. Era un hombre que no hablaba demasiado, era bastante púdico, no era charlatán, pero sí que transmitía una gran energía y emoción a su trabajo. Rosalie nos dirá qué piensa, pero sus películas realmente me han motivado y me han enseñado muchísimas cosas en la vida. Y así es como lo he vivido. Yo, al igual que Mathieu, yo también crecí en un mundo que era un cuento de hadas, porque para una niña poder asistir a los rodajes, solía ir a los rodajes de Agnès y de Jacques, normalmente, pero los rodajes de Jacques tenían además ingredientes que estaban más cercanos a la magia, a la infancia, a los cuentos de hada, rodajes en los que había música, colores, bailarinas y bailarines. Así que en mi infancia todo ese cine fue muy importante y también todo ese mundo. Intentar recrear esa realidad, su realidad y su mundo y su visión fue algo que me influyó enormemente. En mi infancia jugaron un papel muy importante también esos rodajes. Y como decía Mathieu, Jacques era una persona muy púdica, así que gracias a sus películas podía transmitirnos aquello que quería transmitir. Yo, me hice costurera después de hacer mis estudios generales y tuve la suerte de trabajar con él quiso trabajar conmigo y tuve la suerte de poder compartir con él el trabajo también desde la realización, poder compartir con él toda esa preparación previa del trabajo con Bernard Hevin, con los operadores, y pudo transmitirme su amor por la pintura y todo el trabajo que hicimos juntos. Hice mi primera película con él cuando trabajaba en el diseño de vestuario, Y lo primero que hicimos fue una adaptación, fue La Naissance du Jour, que fue algo que hicimos para la televisión. Pues, sucede entre 1920 y 1924-25. Yo entonces era muy joven, acababa de finalizar mis estudios de diseño de vestuario y me dijo, pero va a ser fantástico trabajar juntos. Y estuvimos viendo, por ejemplo, cuadros de Van Dongen, mucha pintura, y yo me sentía aterrorizada porque decía, tengo que estar a la altura de él. Y efectivamente tuvo una paciencia tan enorme conmigo. Todo tenía que estar bien preparado y listo antes del rodaje. Y así ya, una vez que llegamos al plató, pues ya no había angustia. Sentía mucha menos angustia que cuando después trabajé con otros realizadores. Con otros realizadores todavía podías incorporar ideas en el rodaje, pero con Jacques todo tenía ya que estar estructurado de antemano. Me encantó trabajar con él, fue una alegría enorme. Por supuesto que teníamos unos vínculos familiares y eso está muy bien, pero la relación en el trabajo es diferente. Y también he tenido la suerte de trabajar con Agnès y con Jacques, con los dos. Por lo tanto, para mí esto ha sido un plus, una suerte.
hice une chambre también en ville, una habitación en la ciudad, y también la noción de la comedia musical y el de teatro es cierto que era muy importante, sobre todo en las últimas películas. En Dans Trois Places pour le 26, aquí el personaje principal es el que hace la comedia musical. Y aquí fue un placer reencontrarme con todos esos guiños de las comedias musicales americanas y fue muy agradable trabajar también en Trois Places. Así que ahora todo esto se transmite porque he tenido la suerte de que Mathieu me ha pedido también que colabore con él en su película, en el diseño de vestuario. Mathieu también es muy púdico, pero el caso es que yo también me he sentido muy emocionada de trabajar con mi hermano en esta nueva aventura. Y yo me siento muy feliz de tener hijos artistas porque, es cierto, todo el mundo está contento, dice Mathieu. No voy a exagerar. No, tampoco podemos decir que todo va bien, y que todo es feliz, pero sí que hemos transmitido ese amor por el cine, la paciencia. Mathieu ha encontrado algunas dificultades para hacer su película, pero él, ha luchado muchísimo. Me ha encantado que colabore con su hermana en el diseño de vestuario y yo he ido ahí al rodaje como un ratoncito porque yo no quería ni molestar a Mathieu, igual que tampoco quería molestar a Jacques, y Jacques tampoco le gustaba molestarme a mí cuando yo rodaba. Yo creo que todos tenemos sobre todo un enorme respeto por el trabajo los unos de los otros, porque nuestro trabajo es personal y solitario. Puede que nos divertamos mucho, estar juntos, comer juntos, pero en el momento de la puesta en escena y de la creación, cada uno tiene que hacer su trabajo solo. Y así es como siempre hemos trabajado. Por el contrario, lo que también podríamos decir con respecto a las películas de Jacques es que, y por eso cuando presentábamos la retrospectiva, he dicho que para nosotros es fantástico estar en familia y haberlo podido hacer así, porque está claro que es una empresa familiar. Agnès comenzó un trabajo de restauración de las películas. Son películas que datan de los años 60. Películas que a veces estaban en condiciones no demasiado buenas. Por lo tanto, ha habido que hacer un trabajo previo de digitalización, de restauración. Agnès lo ha comenzado y nosotros, Rosalie y yo, hemos seguido esa vía. Y los tres, cada uno a nuestro nivel, cada uno de nosotros tres hemos intentado que las películas de Jacques sigan existiendo. Sí, por ejemplo, con Las señoritas de Rochefort, el operador ya había fallecido, el responsable de decorados también, y yo he intentado tener los recuerdos verdaderos de los colores, los deseos de Jacques. Para películas más recientes, Rosalie ya estaba presente en las 3 o 4 últimas películas de Jacques. Así que siempre hemos intentado dar todos nuestros recuerdos para intentar respetar y no interpretar ni transformar lo que era Jacques. Así que todo esto forma parte del respeto y también forma parte del deseo de que sus películas se vean como fueron hechas. Por ejemplo, en Los paraguas de Cherbourg la restauración ha sido tan extraordinaria. Ha habido una historia de selección trícoma, hemos recuperado un negativo según una selección trícoma en distintas copias y podemos decir que la copia en 35 milímetros que ha salido es una copia tan bella o casi incluso más bella, porque la técnica es mejor hoy, con respecto a las copias que salieron en 1964. Y esto es algo hermosísimo, porque no se trata solamente de hablar de las películas, sino que hay que verlas en su estado original. La transmisión. La transmisión no se trata solamente de transmitir palabras, libros y emociones, ¿no? También hay que transmitir los aspectos técnicos. Y, Mathieu estuvo en el laboratorio trabajando con los técnicos para saber cómo había que hacer la restauración o cómo no había que hacerla. Y Mathieu es mucho más técnico que yo, puesto que la técnica ha evolucionado mucho. Yo voy un poco por detrás a la zaga de la técnica, pero Mathieu es más joven y Rosalie también sabe mucho, por ejemplo, de colores. Así que yo creo que formamos un trío sentimental técnico donde también hay mucho amor, pero un trío muy práctico, porque muchas veces también hace falta encontrar dinero y es difícil, porque una restauración cuesta caro, cuesta mucho dinero, y la producción, la producción que hacemos es una producción familiar. No ganamos dinero con estas películas, se los puede hacer mejor o peor, pero no se trata aquí de hacer blockbusters,
No, mis películas está claro que no nos hacen millonarios, como quizá nos gustaría, no. Así que nos tenemos que mantener así, dentro de esta economía de medios razonables, y también es importante seguir buscando dinero para seguir restaurando las películas de Jacques. Por haber venido, y la verdad es que es un honor y un placer estar hablando con ustedes después de haber oído y haber leído tanto sobre Agnès, Rosalie, Mathieu. Bueno, Mathieu, por de pronto, esperar que la película que nos ha traído para la sección oficial que funcione, y la verdad es que me ha sorprendido. Nosotros también. Me ha sorprendido, claro, todavía no hemos visto la película, pero el argumento a mí me ha dado la sensación de que tiene un aire a Lola. No sé por qué. Va a un bar, una especie de es stripper, y bueno, hay algo ahí también de trois places sur le pansis, no sé, nunca se sabe. Entonces no sé si al final son ecos o no, pero sobre todo una de las cosas que quería comentar era, claro, nosotros tenemos aquí la oportunidad de ver las películas de Jacques y también las de Agnès, pero habiendo leído y demás, hay muchos proyectos que se quedaron en proyectos tal cual, y no sé si nos podría hablar igual más Agnès, que igual podría saber algo más de ello. A mí me interesa mucho saber algo sobre el proyecto que tenía Jacques sobre Kobe, esta película sobre Le Fogan, y no sé si hay algo ahí en el fondo, si queda alguna información, y no sé, hay tantos proyectos que me parecían, esa especie de Cenicienta sobre patines o algo así que tenía también para hacer. Hay tantas cosas que había hecho, que había imaginado Jacques, que me parece muy interesante también, no solo lo que hizo, sino lo que dejó un poquito en proyecto, ¿no? Y a ver si podrían comentar algo sobre sus sueños y lo que quería hacer. Je voudrais dire que nous avons... Jacques Demy y yo hemos tenido la suerte de visitar a Jacques Prévert, que además era un guionista extraordinario. Admirábamos enormemente a Prévert, habíamos visto las películas de antes y después de Les Enfants du Paradis. Así que fuimos a ver a Jacques Prévert, y Jacques no se quejaba, pero decía, bueno, tengo este guión, pero de momento no encuentro dinero. Y Prévert entonces dijo algo extraordinario. Ni dinero ni luz ahora. Prévert dijo, ¿sabes? He escrito muchos guiones que he inventado, pero cuando se compra un guión y se hace una película, tengo 2 o 3 escritos y terminados, pero que no los quiere nadie. Y entonces Jacques y yo dijimos, hay que ser modesto entonces, hay que saber que quizá no todos los proyectos sean posibles de realizar. En cuanto a Jacques Demy, tenía 2 proyectos, y lo sabemos porque estuvimos en Estados Unidos con él. Quería hacer, ¿cómo se llamaba? Eso es Cinderella's Kate, Cenicienta. Un cuento de Cenicienta, sí, Cenicienta. En patin. Eso es, Cenicienta sobre patines. Porque quería hacer un musical, el cuento de Cenicienta, patinando. Así que había estado buscando dinero, pero no había tenido éxito. Y en cuanto a tampones, era un guión que había escrito, finalizado, incluso había presentado la película al centro cinematográfico, había tenido un avance antes de los ingresos, pero estaba ya demasiado cansado para hacerlo y pensó que no lo podía hacer, y ese guión se quedó ahí. Era un guión muy divertido que valía la pena, era una mezcla, como siempre, de fiesta, de feria, una historia de amor, una fantasía, problemas sociales, como solamente él sabía mezclar, pero sí que hay un guión ahí que se llama Comique de Tamponeuse. Pero todas las películas no son musicales. La Baie des Anges, Lola, La Bahía de los Ángeles. Jacques no estaba obsesionado, no quería solo hacer musicales, no. En cierto sentido, por ejemplo, Une chambre en ville, que es una película enteramente cantada, aún así no es un musical, es una ópera, más bien. Es una ópera contemporánea, es una ópera de cine, Una habitación en la ciudad. Una ópera popular, eso es lo que él quería hacer con esta película. Ante todo, para decirles que es un verdadero placer ver las películas de Jacques Demy en el cine. Y como sabrán, a veces
no han sido muy bien recibidas por su uso del color o que su estética night, pero creo que, no sé si me pueden hablar algo de que sí hay ciertos puntos de realidad, como trata en Los paraguas de Cherburgo la guerra de Argelia, o la huelga en 1955, la huelga de astilleros en Nantes, en una habitación en la ciudad. Creo que sí tiene un punto muy fuerte de agarre a la realidad que él había vivido, ¿no? Claro que sí. Y por eso, cuando decimos Jacques Demy y el cantante y las canciones, que es como si dijésemos, pues sí, era un cantante, pero que además estaba muy anclado a la realidad social y al realismo. Y eso se aplica en su familia, por lo que vivió en su familia. Su padre sí que participó en todas esas grandes huelgas en Nantes, así que sí que además tenía una conciencia familiar muy importante de esos medios de trabajo y de todo lo que los trabajadores hicieron en favor de sus derechos. Une chambre en ville, una habitación en la ciudad, es una gran película, pero que sí que habla de esa huelga. Es un poco antigua. La película que usted hizo, Sin Techo, Sin Ley, tiene mucho que ver con la película que hizo Víctor Gaviria, La vendedora de rosas. Ese final de esa niña que se queda muerta, sola, triste. Entonces, ¿usted es consciente de todo lo que ha influido en el cine latinoamericano? El problema de la distribución existe en todas partes. Muy pocas películas francesas o de cineastas de autor llegan a España, llegan muy pocas. Las películas españolas también llegan muy poco a Francia. Y en cuanto a América Latina, pues también. Por ejemplo, de México llega Regadas, por ejemplo, pero hay muchos otros cineastas mexicanos que se conocen menos. Hay 2 o 3 que se conocen bien, pero poco. Lo mismo en cuanto a Colombia, Perú, etcétera. Así que muchas veces no tenemos conciencia de ello porque no conocemos demasiado bien ese cine, salvo si vas a festivales específicos, como ahora que va a haber una semana del cine mexicano o del cine argentino. Pero no son películas que tienen una gran distribución. Ese es el problema, la de la distribución, lo que impide que las películas circulen. Yo sé que he hecho una película que se mostró aquí el año pasado, pero ningún distribuidor español lo quiso comprar. Así que muchas veces solamente hay películas que tienen 1 o 10 proyecciones en España y ya está. Las películas de Jacques Demy en su época eran conocidos, pero a partir de las últimas películas y después han tenido que sufrir esos problemas de distribución. Si lo aplicamos a América Latina, pues yo no conozco muy bien la situación en América Latina. La verdad es que no conozco bien cómo ha podido influir en América Latina. Ahora conozco el Festival 4+1, que ha mostrado en 4 países de América Latina, en Caracas, en Bogotá, en México y en Río, y también en Madrid. Se han mostrado las mismas películas a lo largo de un fin de semana. Y cosas así son extraordinarias, porque si no, películas de Jacques Demy nunca se hubiesen podido ver en Bogotá o en Caracas. Así que yo creo que el cine de autor necesita enormemente de los festivales. Bueno, solo quería una reflexión en Jacques de Nantes, decir lo que me conmovió en esa infancia reinventada de Jacques Demy, la importancia que da al momento en el que el joven Jacques se da cuenta que tiene que escapar al porvenir que le han preparado con la enseñanza profesional. Creo que eso es realmente admirable y que allí usted ha mostrado un problema que sigue siendo importante en la sociedad actual, por ejemplo en Francia. Y usted ha tenido la suerte, dice, de tener hijos artistas, y allí muestra lo difícil que es para alguien que tiene la vocación afirmarse y poder llegar a ejercer
esa profesión, si se puede hablar de profesión. Y antes incluso de ejercerlo, también hay como un happy end, porque sí que consigue ir a la escuela de cine. Y esa era la ambición de su infancia, y esa lucha contra su padre que quería que fuese calderero o garajista, esa gana, ese deseo de hacer cine, es algo que prevalece todo el tiempo, pero para él ya llegar a la escuela ya era un hito. Y eso es muy interesante, sí, porque no es una película simplemente para decir, pues tuvo éxito, hizo cine. No, quería mostrar solamente ese comienzo, el comienzo de esa vocación. Me sorprende hoy algo, y es que hoy muchos niños tienen acceso a todo. Tienen acceso a la fotografía, al cine, a los videojuegos, a los equipos electrónicos. Hoy se divierten mucho, son muy inteligentes los niños. Pero me sorprende que en la infancia de Jacques esa vocación existía en un entorno en el que no había nada. Eran tiempos de guerra, por supuesto no tenían ni televisión, ni juegos, y sobre todo electrónicos, pero tampoco dinero. Tenían una radio, creo. Y la obligación de inventar los juegos, de inventar el deseo y de inventar esa vocación me parece algo muy importante. Es un terreno, no voy a decir que es algo que tengan que vivir los niños en esa época. Es un poco como lo que escribió Sartre cuando habla del medio de donde venía su familia. Necesitaba salir de su piel para crear su propia identidad. Y creo que para Demy esto supuso una verdadera lucha, la lucha de inventar su deseo, el deseo de convertirse en cineasta, en artista, primero empezar a hacer marionetas, a hacer animación. Y la infancia de Jacques me parece formidable. Yo no tenía esa vocación cuando yo era niña. Siendo niña yo nunca pensé en hacer cine, solamente empecé a pensar en ello al tener 25 años. Así que yo admiro ese niño Jacques, lo admiro y lo quiero y lo amo. Lo ha expresado de una forma admirable, si puedo permitir decírselo. Tengo una pregunta para los tres. Perdón, no oigo. En el cine de Jacques, el olvido, perdón, no he oído la pregunta. ¿Qué preferimos? Dice la señora Vargas. Es mi vida, yo he crecido con ese cine, así que no tengo una película favorita. Estoy de acuerdo con Mathieu, nos identificamos a las distintas edades de la vida con los distintos personajes. Un día puedo ser Catherine Deneuve, o quizá otro día soy Edmond o Michel Piccoli en una habitación en la ciudad. Creo que a mí lo que más me conmueve hoy es precisamente compartir esas películas con las nuevas generaciones. Eso es lo que más me conmueve, viajar y ver cómo sus películas siguen emocionando, siguen dando ganas a los espectadores de ir a un cine a verlas, e incluso que se vean a través de un DVD o de cualquier otra plataforma. Si eso me conmueve ver hoy de repente en la sala de proyección, cuando se estaban viendo Las señoritas de Rochefort, había 5 o 6 niños de menos de 11 años viendo la película. Eso me encanta y me emociona, porque creo que el cine de Demy es intemporal y que por eso puede llegar a distintas generaciones, es atemporal. Y me encanta ver aquí cómo puede estar el director de la Cinemateca de Madrid o de la Cinemateca del País Vasco, de Barcelona, que nos han ayudado. Todo eso me conmueve, eso es lo que me emociona. Algo que también es genial, para seguir con lo que decía la señora en su pregunta, es que Jacques ha hecho un cine muy audaz, muy radical. Y es cierto que hay personas, algunos que no lo han entendido y otros que sí, pero Jacques, hay gente que conocen todas las canciones de todas las películas, incluso que se saben la letra de todo. Hay gente loca de Jacques Demy. Sí, es una secta, y creo que algunos estáis aquí, me parece.
Rosalie, ¿cómo se llamaba? Sí, hay un sitio, bueno, en Facebook. Un día alguien se puso en contacto conmigo, una mujer que yo no conocía, que había creado un grupo que se llamaba... Ah, sí. Conozco todas las canciones de Jacques Demy, pero canto, pero asumo que desafino. Así se llamaba esa señora. Es extraordinario comprender que para algunas personas son películas que han acompañado toda su vida. Y eso es hermosísimo, porque yo también hay películas que me han acompañado toda mi vida, desde mi infancia, ya sean películas de mi padre u otras como western o películas de los hermanos Coen, que te van dando fuerza a lo largo de tu vida. Y es muy impresionante encontrarse a veces así con gente que son, bueno, de mi filos, es decir, que son gente loca por Jacques Demy. Sí, y también, para volver a las señoritas de Rochefort, todas las niñas de 9, 10 y 11 años que piensen que son gemelas y que se vistan como ellas, yo solo he visto. Y he visto también a personas que han transmitido el gusto de las señoritas a sus hijas y también a sus nietas. Ha habido 3 o 4 generaciones de hombres y mujeres que han adorado a las señoritas de Rochefort, y lo mismo con otras películas. Y el Ministerio de Educación Nacional en Francia ha decidido mostrar películas también en la escuela. Se llama Escuela de Cine. En las escuelas, por ejemplo, han hecho copias de las señoritas de Rochefort que circulan en los colegios, también copias de Jacques de Nantes, copias de Podano, Piel de Asno, y estas películas se enseñan a los niños, y eso es fantástico, porque eso quiere decir que otros niños de 7, de 8 años no van solamente a ver películas de efectos especiales. Sí, está claro que evidentemente les van a encantar la Guerra de las Galaxias, etcétera, pero está muy bien que les enseñemos otras películas y que les enseñemos a amar otro tipo de cine. Y esto es algo que no da dinero, pero sí que nos da lo más importante, y es que hacen que las películas sean conocidas, asimiladas por esos niños, y que entren en todo ese elenco de emociones que permanecen durante toda la vida. Películas que nos acompañan. Y hay películas de Jacques que acompañan a personas que son cinéfilos y que le adoran, pero en general. Así que, claro, unos preferirán una película y otros otra, pero es normal. Por eso es muy importante que se muestre la integralidad de su obra. No sé si aquí hay algún loco que haya ido a ver toda la retrospectiva, quizá alguno lo haya, que haya dicho, vamos a ver todas las películas de Jacques Demy. Yo tengo una amiga de Los Ángeles que ha dicho, en toda mi vida no he visto Lola, así que esta vez seguro que la voy a ver. Pero bueno, quizá otros puede que descubran películas. Así que, entre todas esas obras de Demy, hay momentos en los que entenderemos mejor una película u otra. En la vida no estamos blindados, es decir, de la misma forma que mis hijos se iban identificando con un personaje u otro según la edad o el momento. Por ejemplo, si han visto los paraguas, pues está claro que muchas veces lo veían de niños y no comprendían que ahí había una guerra, que Jacques decía que la guerra era un horror, que separaba a la gente, es cierto, y que las diferentes clases sociales nos separan. Eso un niño cuando tiene 7 años quizá no lo entiende. Lo entiendes cuando tienes 17 años, cuando empiezas ya a interesarte por la sociología y la política. Por lo tanto, esa evolución también la tenemos todos en nuestra propia vida. A mí siempre me ha gustado la película de Jacques, pero siempre he tenido amores que subían o bajaban en función de mi edad y en función de las circunstancias de mi vida. Perdón, no oigo si no se acercan el micrófono. Los temas de la época de posguerra. En la época de la posguerra, cuando no había nada para los niños. Cuando no había nada para los niños, nada creativo, los niños se veían obligados a inventar, decía usted. Así que, por un lado, yo estoy casada con un compositor que nació en los años 30, español, y descubrió su vocación cuando tenía 3 o 4 años. Y creo que desarrolló su vocación porque no tenía nada más.
no tenía a su alrededor nada que fuese creativo y vivo. En cuanto a mi generación, tengo que decirle que sus películas, de ustedes, los hemos visto con un interés enorme en la época de Franco. Recuerdo por ejemplo, de 5 à 7. En la época de Franco, la vida era dura, la vida intelectual era muy pobre. Así que entonces los estudiantes y también muchos intelectuales estaban locos por el cine de autor. En la calle y en los cines normales se veían películas americanas, pero películas tontas, o películas españolas más tontas todavía, pero simultáneamente había cineclubs llenos de personas, cineclubs que estaban de bote en bote con gente que iba a ver a Kurosawa, y a otros. Y recuerdo haber visto Cléo de 5 à 7. Y eso fue algo muy importante en mi vida. ¿Y por qué? Pues porque no había nada más, no había otra cosa que ver. Aprovecho esta ocasión para decírselo. Sé que no quiere que hablemos de usted, pero quiero decir que hace 2 semanas o un mes estaba en San Juan de Luz, iba en coche, iba conduciendo mi coche, y en France Culture le oí hablar de Cléo de 5 à 7, Cléo de 5 à 7, y me impresionó muchísimo, porque recordaba todos los detalles de esa película. Y usted habló de la técnica, del tiempo, de cómo trabajó. Usted hablaba de todos los distintos detalles técnicos. Y lo que ocurre es que las películas que se veía en aquella época, la época de Franco, nosotros intentábamos, han dejado un rastro tan profundo, una marca tan profunda, que ha sido una marca indeleble. Es como lo que usted decía antes, estoy de acuerdo. Cuando la vida es pobre, cuando nos rodea la pobreza, necesitamos evadirnos, necesitamos mirar las flores. Es así. Y por eso el Festival de San Sebastián, precisamente por eso nació. Porque en aquel momento la gente de San Sebastián tenía que ir a Biarritz, a San Juan de Luz o a Hendaya a ver películas francesas. Y entonces en esas salas francesas, las salas estaban llenas de gente que venía de este lado de la frontera, por ejemplo, a ver Buñuel o a ver Viridiana, porque aquí no se pudo ver en el momento en el que se creó Viridiana, estuvo prohibido en el momento de su creación. Aún sí, el gobierno español presentó esa película en Venecia, aquí a este lado de la frontera no se pudo ver, no se podía ver Viridiana. Así que, ¿qué ocurría? En San Sebastián había un grupo muy numeroso de personas que adoraban el cine, y estábamos al lado, y necesitábamos pasar a Francia. Y usted y ustedes nos han hecho vivir, nos han dado vida con ese cine. En esa época, Jacques ya había hecho Lola, que es una película formidable, innovadora, y un año después hizo La Bahía de Los Ángeles, que es una película pura, dura e interesante, que no es musical. Así que yo creo que había todo un grupo de personas que se denominó la Nouvelle Vague, la nueva ola, que intentaba hacer películas diferentes. Puede que hayan tenido mayor o menor éxito a la hora de infiltrarse en los distintos países, pero sí que había una energía, una primavera del cine en Francia en ese momento, con formas muy diversas, y me parece que es muy divertido. En el cine de hoy, ojalá hubiese también tantas diferencias, no hay nada más distinto que René, o Demy, o Godard, o entre Godard y Truffaut, o entre Romer o Chabrol. Es decir, que todos esos jóvenes cineastas en su momento encontraron una forma de escribir verdaderamente personal.
Actualmente hay mucha gente de cine en todos los países, aquí también, por supuesto, y me parece que es importante poder identificar una forma de escribir específica y variada. Eso es lo que da fuerza a la Nouvelle Vague, que en ese momento estuviesen todos ahí. Hay algunos que sigue todavía nos quedan los restos de la Nouvelle Vague, pero aquí en España también ha habido una nueva ola, nueva, en todas partes la ha habido. Y esa renovación del cine es muy importante. Mathieu forma parte de ello, puesto que ha venido aquí a San Sebastián con su primera película, que por supuesto tenéis que ir a ver. Es cierto que es difícil a veces encontrar nuestra forma de escribir, encontrar nuestra propia sinceridad, pero que hay que intentarlo. El cine no implica solamente contar historias, sino saber cómo contarlas, cómo encontrar la forma, el movimiento, el ritmo y el tiempo del relato. Porque si se trata solamente de hacer un guión, cualquier historia puede contarse en 10 líneas, en las 10 líneas de un programa, pero eso no es el cine. Y yo creo que Mathieu lo ha descubierto. Se va para París, volverá la semana que viene para presentar su película, que esperamos todos que le vaya muy bien, como has dicho. Entonces, si no hay más preguntas, muchas gracias a Agnès Varda, a Rosalie Varda y a Mathilde Ami por su presencia y gracias a vosotros. Gracias a todos.